El lenguaje de la metafísica, por Hans Georg Gadamer, 2 de 2. Traducción de Ángela Ackerman. Lectura por Gerardo Ferretis. Lo que significa la implicación mutua de ocultamiento y desocultamiento y lo que representa el nuevo concepto de esencia puede mostrarse muy bien con medios fenomenológicos en algunas experiencias importantes del pensar de Heidegger. En el ser de lo material como útil, cuya esencia no consiste en su carácter importuno, de objeto, sino en su estar a la mano, que permite, más allá de él, siempre se esté ya trabajando. En el ser de la obra de arte, que encierra su verdad de tal manera en sí misma, que ésta no se manifiesta de ningún otro modo que en la obra. Aquí, desde el lado del observador o receptor, corresponde a la esencia el quedarse contemplándola. En la cosa, que se sostiene en sí misma como una y única, no empujada a nada, destacada por su insustituibilidad, destacada por no ser sustituible frente al concepto del objeto de consumo tal como pertenece a la producción industrial. Y finalmente, en la palabra, también esta no tiene su esencia en su completa enunciación, sino en lo que deja sin decir, como se puede demostrar especialmente en el enmudecer y el silenciar. La estructura común del ir siendo, que se manifiesta en estas cuatro experiencias de pensar, es un ser ahí, que abarca tanto el ser ausente como el ser presente. En sus primeros años en Friburgo, Heidegger dijo una vez en una clase: no se puede perder a Dios como se pierde una navaja de bolsillo. Pero en realidad, ni siquiera uno puede perder su navaja simplemente, así por las buenas, de modo que ya no esté. Cuando se ha perdido un objeto de uso, como una navaja, al que se está acostumbrado desde hace mucho, este demuestra su existencia porque se lo echa en falta constantemente. También la ausencia de los dioses de Hölderlin o el silencio del florero chino de Eliot no son su no ser ahí, sino son su ser, en el sentido más denso, por su silencio. El hueco que abre lo que falta no es un lugar en lo que está a la vista que permanece vacío, sino que forma parte del ser ahí de aquel al que falta algo y está presente en él. Así se puede concretizar el ir siendo, y así se puede demostrar cómo lo presente es al mismo tiempo ocultamiento del ser presente. Si se parte de tales experiencias, se pueden captar problemas que tenían que sustraerse al planteamiento trascendental y que solo aparecían como fenómenos fronterizos. En primer lugar, la naturaleza. Aquí resulta objetivamente justificado el postulado de Becker de una paraontología, en cuanto la naturaleza ya no es puramente un caso límite del ser de posibles entes intramundanos. Solo que Becker mismo nunca se dio cuenta de que su concepto contrario de la paraexistencia, que abarca fenómenos tan importantes como los de la existencia matemática y la onírica, es una construcción dialéctica que Becker mismo pensó junto con su contrario, calificándola así como una tercera posición, sin percatarse en qué medida corresponde a la doctrina heideggeriana después del viraje. Un segundo gran complejo de problemas que ahora aparece bajo una nueva luz es el tú y el nosotros. Conocido por la constante discusión husserliana de la problemática de la intersubjetividad interpretada en ser y tiempo, desde el cuidar del mundo, se puede captar en el diálogo, es decir, en el saber escucharse mutuamente, en concreto lo que constituye aquí el modo de ser de la esencia. Por ejemplo, cuando se percibe lo que impera en el diálogo, o su ausencia en el diálogo atormentador. Pero sobre todo se plantea en un nuevo sentido el profundo problema de la vida y la corporeidad. El concepto de ser viviente, tal como Heidegger lo usa con énfasis en su carta sobre el humanismo, plantea nuevas cuestiones, particularmente las de su correspondencia con el ser humano y el ser hablante. Mas, detrás de ello está la pregunta por el ser sí mismo, que desde el concepto de reflexión del idealismo alemán había sido fácil de determinar, pero que se vuelve enigmático en el momento en que ya no se parte del sí mismo de la autoconciencia, o
con ser y tiempo, del ser ahí humano, sino de la esencia. El hecho de que el ser es presente en el claro y que de este modo el ser humano pensante es una especie de lugarteniente del ser, apunta a una unión originaria del ser y ser humano. El útil, la obra de arte, la cosa, la palabra, en la esencia misma de todo esto, se muestra claramente la referencia al ser humano. Pero, ¿en qué sentido? Difícilmente en el sentido de que el ser sí mismo humano experimente así su determinación, como ya lo muestra el ejemplo del lenguaje, del que Heidegger dice, no sin sentido, que el lenguaje nos habla en tanto nadie de nosotros lo domina realmente, aunque nadie niega que somos nosotros los que lo hablamos. Aquí se podría evocar maneras de pensar neoplatónicas, pero se tendrían que descartar cuando uno quiere confrontarse con la pregunta por el sí mismo en Heidegger. Porque un drama cósmico que consistiría en un emanar desde el uno y el retornar a él, que caracterizaría el sí mismo como el punto de giro para el retorno, está más allá de lo que aquí es posible pensar. Se podría pensar aquí que lo que Heidegger entiende por insistencia contendría la solución. Sin duda, hay que pensar desde el olvido del ser, lo que Heidegger ha llamado la insistencia del ser ahí y el hierro. Pero, ¿es este olvido la única manera del ser presente? ¿Resulta comprensible así la lugarteniencia de la existencia humana? ¿Se puede sostener el concepto de la presencia y del ahí en la referencia exclusiva a la existencia humana cuando se piensa en el brotar de la planta y en el ser viviente? ¿No habría que tomar en un sentido más amplio el concepto de insistencia del que tenía de la esencia de la verdad, donde estaba pensado aún plenamente desde el ente que por primera vez levantó la cabeza? Y con ello también la existencia. El estar entretensado del ser viviente en su entorno, del que habla la carta sobre el humanismo, significa sin duda que no está abierto para el ser como lo está el ser humano en el conocimiento de su no poder ser. Pero no aprendimos de Heidegger que el ser auténtico del ser viviente no es su propio ser ahí singular, sino su especie, y no es la especie ahí para el ser viviente, aunque no en el mismo modo en que para el ser humano el ser es ahí en su existencia en el olvido del ser. ¿No constituye el ser de la especie el hecho de que sus miembros se reconocen, como dice la expresión de la Biblia de Lutero, con profundo sentido, si bien oculto a ellos mismos como tal reconocimiento, pero sin embargo de manera que desemboca en este? ¿Acaso no es también insistencia la manera en que el animal se refiere solo a sí mismo, cuidando justamente así de la reproducción de su especie? Preguntas parecidas se podrían plantear para el brotar de los vegetales. ¿Es esto solo presencia para el ser humano? ¿No tiene todo viviente como tal en sí mismo la tendencia a afirmarse e incluso de consolidarse en su ser? ¿No es precisamente su finitud el querer permanecer de esta manera? ¿Y no se aplica esto también al ser humano? O sea, que el ser ahí en él, como lo llamaba Heidegger, no se debe pensar como una forma de suprema posesión de sí mismo que haría salir al ser humano, como un Dios, fuera del circuito de la vida. Toda nuestra teoría del ser humano, ¿acaso no está desfigurada por el moderno subjetivismo metafísico y puesto en orden por aceptar que la esencia del ser humano es la sociedad? ¿No es justamente esto lo que dice el movimiento de flexión bidireccional, que es el ser mismo? ¿Y no significa esto que se vuelve absurdo poner en juego la naturaleza como contrincante del ser? En estos contextos sigue siendo una constante dificultad el evitar el lenguaje de la metafísica, que piensa todo esto desde la reflexión y su doctrina de la potencia. Pero, ¿qué significa lenguaje de la metafísica? Resulta plausible que la experiencia de la esencia no es la del comprender que dispone de lo comprendido. Desde ahí, el concepto del recordarse de tiene algo natural. Es verdad que el recordarse mismo es algo, y que en él la historia tiene realidad, pero no se memoriza la historia a través del recordarse. Mas, ¿qué es lo que sucede en él?
¿Resulta realmente convincente esperar dentro del recordarse algo así como el momento de giro, como lo súbito del destino? Me parece que en el fenómeno del recuerdo lo más importante es que a través de él se retiene y se conserva algo en el ahí, de modo que nunca puede ser mientras sigue vivo el recuerdo. Aún así, el recordarse no es el agarrarse obstinadamente a un algo que se desvanece. En absoluto se encubre o se niega insistentemente su no ser. Más bien contiene algo así como un asentimiento, del que las elegías de Duinicio de Rilke saben mucho. No hay en él insistencia alguna. Al contrario, la fascinación por el poder hacer y por el poder de la técnica brota de la insistencia, es decir, del olvido humano del ser. Una tal experiencia del ser que desde Nietzsche llamamos nihilismo, no tiene por sí misma límite alguno. Pero si es una fascinación que surge de una tal obstinación que crece constantemente, no encuentra en sí misma su propio término por el hecho de que lo nuevo siempre se convierte en algo anticuado y precisamente sin que se produzca un acontecimiento especial o un momento de inflexión, no queda perceptible y se hace perceptible el peso natural de las cosas cuanto más monótono suena el ruido de lo siempre nuevo. Es cierto que la idea hegeliana del saber, pensado como absoluta transparencia de sí mismo, resulta un tanto fantástico si ha de proporcionar la plena repatriación en el ser. Pero no podría haber una restauración en el sentido de que el tratar de sentirse en casa en el mundo nunca dejó de realizarse. Como la realidad auténtica y no aturdida por la ilusión del poder hacer. ¿Podría suceder esto si se llega a sentir el carácter onírico de la tecnocracia, la paralizadora indiferencia de todo lo que se puede hacer, dejando libre al ser humano frente a lo más profundamente extraño de la propia finitud del ser? Sin duda, esta libertad no se gana en el sentido de una transparencia absoluta o de un sentirse en casa ya no amenazado por nada. Pero así como el pensar lo inmemorial, lo anterior a todo pensamiento, preserva lo propio, por ejemplo, el lugar de origen, también lo inmemorial de nuestra finitud se une consigo mismo en el constante convertirse en lenguaje de nuestra existencia. Y es ahí, en las subidas y bajadas, en el nacer y perecer. ¿Se trata de la vieja metafísica? Lo que realiza este constante convertirse en lenguaje de nuestro ser en el mundo, ¿es solo el lenguaje de la metafísica? Ciertamente es el lenguaje de la metafísica, y más aún, detrás de él, el lenguaje de la familia de pueblos indogermánicos que permite formular un tal pensamiento. Pero una lengua o familia de lenguas puede llamarse jamás legítimamente el lenguaje de la metafísica solo porque en él se pensó, o lo que sería más todavía, se anticipó la metafísica. ¿No es el lenguaje siempre el lenguaje de la tierra a la que se pertenece y la realización del progresivo sentirse en casa en el mundo? ¿Y no significa esto que el lenguaje no reconoce fronteras y que nunca fracasa, porque tiene infinitas posibilidades del decir a su alcance? Me parece que aquí arranca la dimensión hermenéutica, que demuestra su infinitud interior en el hablar en diálogo. Es cierto que el lenguaje académico de la filosofía está predeterminado por la construcción gramatical de la lengua griega y que, en su historia grecolatina, ha establecido implicaciones ontológicas que Heidegger puso al descubierto. Pero la universalidad de la razón objetivadora y la estructura eidística de las significaciones lingüísticas están realmente ligadas a estas interpretaciones especiales del subjectum, de species y de actus que se hicieron en Occidente, o son válidas para todas las lenguas. No se puede negar que hay elementos estructurales de la lengua griega, y particularmente una concepción gramatical propia de la lengua latina, que definen la jerarquía de género y especie, la relación de sustancia y accidente, la estructura de la predicación y el verbo como palabra de la acción, en una determinada dirección de la interpretación. Pero no hay manera de elevarse por encima de estas anteriores esquematizaciones del pensamiento. Si se contrapone al precedente del enjuiciamiento occidental, por ejemplo, el uso en el lenguaje oriental de las imágenes que obtiene su fuerza enunciativa del reflejo recíproco entre lo dicho
y lo que se quiere decir, ¿no son estos en realidad solo diferentes modos de decir dentro de algo general y único? Es decir, de la esencia del lenguaje y de la razón. ¿No quedan el concepto y el juicio integrados en la vida de la significación de la lengua que hablamos y en la que sabemos decir lo que queremos decir? Y a la inversa, ¿no se puede también incorporar siempre lo subliminal de estos enunciados orientales de reflejo recíproco, lo mismo que el enunciado de la obra de arte, dentro del movimiento hermenéutico que crea consenso? En este movimiento siempre se produce un devenir del lenguaje, y habría que pensar realmente que haya lenguaje en otro sentido, que no fuera siempre el de la realización de este movimiento. También la teoría de Hegel de la proposición especulativa parece pertenecer a este contexto, ya que siempre supera en sí misma la propia culminación en la dialéctica de la contradicción. En el hablar siempre queda la posibilidad de superar la propia tendencia objetivadora, como Hegel superó la lógica del entendimiento, Heidegger el lenguaje de la metafísica. Los orientales superan la diferencia de los ámbitos del ser y los poetas todo lo dado en general. Mas, superar significa poner en uso. Fin.